Dios. Bueno, mientras se están conectando algunos hermanos, algunas personas, vamos a orar para que Dios tome control de los medios, tome control de estos canales y que sea Dios hablando a través de nosotros en esta noche y que la palabra de Dios pueda ser edificante. Amén. Yo quisiera que tú dirigieras oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, amado, entregamos nuestras vidas en tus manos y que seas tú obrando de una manera maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada palabra que sea dada por nuestra boca sea dirigida por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Y que cada oído, Señor, que llegue esta palabra sea de edificación y de salvación para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga rica y grandemente en este momento y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de la redención, dice la palabra del apóstol Pablo en una de sus cartas. Les bendigo a todos, un abrazo a todos los hermanos de Venezuela, a los que están acá en Perú, a los que están, nuestra hermana Nina que está por allá en España, a los hermanos que están en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela. Les bendecimos a todos, les saludamos en la poderosa palabra del Señor Jesucristo y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, amados hermanos, de verdad gozoso de estar acá. Que el Señor permita, pues, por medio de por estos medios llevar su palabra. Amén. Una palabra de vida, una palabra de bendición. Y que bueno, que sea Dios tratando con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, y bendiciones para aquellas personas que están conectadas. Y para Percy, Javier, Dios le bendiga siempre. Amén, hermano amado. Dios te bendiga a ti también, a tu familia. Gloria a Dios. Aleluya. Un hermano de Ica. Varón, Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano Percy. Espero que esta palabra en esta noche sea de bendición. Sí, Señor. Saludos. Saludos a su esposa. El ministerio está allá en Ica. Amén. Les bendecimos grandemente, siempre recordándolo en nuestras oraciones para que Dios les siga usando, un varón de Dios allá. Y que Dios bendiga a toda la congregación de Ica, a todos los hermanos de Ica. Amén. Que sabemos que están luchando la buena batalla de la fe. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Vas a decir algo más? No, saludar. Gracias. Bueno, seguimos saludando. En esta noche tenemos un tema bastante interesante. Dice, un país bajo el juicio de Dios y un sacerdote o un sacerdocio en pecado. Usted póngale el nombre del país que usted quiera. A lo mejor los venezolanos le ponen Venezuela o le ponemos Venezuela. Los otros le ponen Estados Unidos, otros le ponen Perú, no sé, otros le ponen tal vez el nombre de su matrimonio, tal vez otros le ponen el nombre de su familia, porque esto es algo colectivo, es algo en cuanto a lo colectivo, la palabra de esta noche, y es tremendo, amén. Pero como todos los domingos, ya esta es la cuarta entrega de A la Luz de las Sagradas Escrituras. Ese programa lo lleva aquí la señora pastora, mi esposa, y en esta noche tiene otro tic de 2 o 3 minutos que le va a servir de bendición para que aprendamos. Amén. Adelante. Bueno, son tuyos los micrófonos. Bueno, estamos a la luz de las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad vamos a hablar de los libros poéticos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por esta oportunidad. Bueno, amados hermanos, estos libros, ¿verdad? También son llamados libros sapiensales. Sapienciales, perdón. O sea, libros de sabiduría, ¿ok? Y son 5 libros. Estos libros, sus autores, está entre ellos, está Salomón, está David, ¿verdad? De hecho, creo que Moisés también está, es uno de los salmistas. Entonces, son 5 libros y comienza por el libro de Job, luego por el libro de Salmos, luego por el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Amén. Entonces, estos libros, ¿verdad? Manifiestan lo que son el amor, sufrimientos, sabiduría, o sea, y la respuesta de Dios y cómo Él mismo pues manifiesta su gloria en cada uno de las personas pues que ponen su confianza en Él. De hecho, también estos libros se examina, como bien lo dice, pues son libros de sabiduría, pues libros llamados pues sapienciales. Estos libros examinan lo que es la vida del ser humano como tal, y no solamente en lo personal, sino también el comportamiento que las personas tienen con cada uno de los que les rodea, ¿ok? Y de hecho, por eso es que he llamado estos
libros pues de sabiduría, porque es manifiesta, pues es evidente lo que es la sabiduría de parte de Dios. Y sobre todo en lo que es el libro de Job, Proverbios y Eclesiastés, ¿ok? Porque Amén. el libro de Salmos y de Cantar de los Cantares ya son libros de oración, alabanza y el amor, manifestando lo que es el amor de Dios. De hecho, uno del tema principal de estos libros, ¿verdad?, poéticos, es el amor. Y lo vemos manifestado en el amor de Dios cuando Dios restaura pues la vida de Job, ¿verdad?, el primer libro. De hecho, cuando es restaurada su vida porque el enemigo pues le quitó, Dios permitió que le quitara todas las cosas que le quitó, y es restaurada la vida de Job. También en los salmos vemos cómo Dios responde lo que es en la adoración, en la alabanza, por medio de su amor. Amén. Y también en Proverbios nos instruye en sabiduría. Y también manifiesta lo que es en el libro de Eclesiastés, cuando Salomón, porque voy a tomar esto un poquito acá, ¿no? Salomón, después que Dios le dio sabiduría, le dio riquezas y todo lo que le dio, ¿verdad? Él se apartó de lo que es hizo lo malo delante de los ojos de Dios y comenzó a experimentar pues su propia verdad, su propia felicidad. Y el resultado de todo esto fue, como bien lo dijo el predicador, dice, vanidad de vanidades. ¿Okay? Y también está el libro de Cantares, que es el último libro de estos 5 libros poéticos, que habla lo que es el amor, pues, de una pareja, ese amor, como decir, puro, pues un amor puro. Y también se ejemplifica, ¿verdad?, como lo comparan, pues, con el amor de Dios, o sea, de Jesús, para con su iglesia. Y el mayor ejemplo, ejemplo pues, que Dios nos dio del amor de Dios hacia nosotros es cuando entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros para salvación y vida eterna. Y eso está plasmado en Juan 3:16. Amén. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos amados, con esto ya culmino lo que son los 5 libros poéticos. Eso es un resumen, después iremos viendo libro por libro. ¿Ok? Ahora una pregunta que le voy a hacer, pastor. Bueno, yo me imagino que ustedes saben cuál es el libro, ¿cómo es el salmo más largo? El salmo más largo. ¿Cuál es el salmo más largo? 119. Hoy le puse tarea. Y el salmo más corto, a ver, ¿cuál es el salmo más corto? A ver. El 117. Entonces, cuando te pregunte, mira, ¿cuál es el salmo más corto? Porque siempre lo sabemos el salmo más largo, pero el salmo más corto es 117. ¿Ok? Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde y espero que sigan escudriñando las escrituras, amén, las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Se da cuenta que, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Dios es bueno, ¿eh? Estamos aprendiendo con estos temas cada semana. Bueno, saludamos a nuestra hermana Nancy Hidalgo. Dios te bendiga. Narcisa, bendiciones para ti. Amén, amén por tus bendiciones, gracias. Y también está por ahí nuestra hermana Zoraida Fajardo, desde allá de Guaral. Dios te bendiga. También, Dios te bendiga, hija. Amén, bendiciones para ti. Espero que esta noche la palabra sea de bendición. También está nuestra hija Hazel. Dios te bendiga, amén, hija, por estar conectada. Bendiciones. Sí, Señor, bendiciones para todos. Ok, y para todos aquellos hermanos que están viendo y para todas aquellas personas que están conectados viendo en estos momentos la transmisión, bueno, amén. Dios les bendiga grande y ricamente. Amén. Amén. El tema en esta noche, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, bendice tu palabra en esta noche. Bendice cada oído, cada persona, Señor. Que tu palabra sea para bendición, para sanidad, para restauración, para, Señor amado, para sanidad y también para salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El título que yo le puse dice, un país bajo el juicio de Dios y un sacerdocio en pecado. Oye, eso está tremendo, no está fácil esto. De verdad que no está fácil. Pero Dios es bueno y Dios sabe hacer las cosas. Esta palabra me la dio el Señor. Usted le puede poner el nombre de la tierra o el país que usted quiera, le puede poner como usted quiera. Pero mire cómo lo vamos a tratar hoy. Y vamos a hablar en 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 al 10. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor dicen amén. No, mande su amén. Yo lo leo desde acá, lo leo. Cuando usted manda algo, yo lo estoy leyendo acá. Hay cosas que no las leo. Bueno, pero yo voy a leer porque tampoco podemos tomar tanto tiempo. Amén. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice así. Dice, y Samuel habló a todo Israel.
porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Tomen la nota por acá. Y mire cómo dice. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, escuchen, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y el versículo 5, mire cómo dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Sigo en el versículo 6, dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esa en el campamento de los hebreos? Y supieron que era el arca de Jehová que había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sé hombre y pelead. Y el versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y en el versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí y Finés. O sea, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Qué tremenda esta palabra. Pareciera que esta palabra se cumple para estos tiempos. Y al observar esto nos damos cuenta de que todo empieza en el liderazgo. Todo empieza por la cabeza. Todo empieza por los que dirigen. Porque aquellos que son dirigidos aprenden lo que otros le enseñan. O sea, cuando nosotros nos paramos en este lugar y comenzamos a hablar de la palabra, resulta que todo lo que yo diga, todo lo que yo enseño es lo que la gente aprende. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra en estos tiempos, se cumple de una manera tremenda. El Salmo 133 dice, por eso digo que todo empieza a través del liderazgo de la cabeza. Dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Después dice: y baja hasta el borde de las vestiduras. Fíjese lo siguiente, como dice que es como el buen óleo que llega por la cabeza, baja por las barbas sacerdotales y después luego va a todo aquello. Entonces, todo viene a través del liderazgo. Si la Biblia dice que es como el buen óleo, quiere decir que también debe existir una mala unción, debe existir una mala administración. No todo es tal vez como a veces pensamos. Amén. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros vemos en esta palabra, lo que estamos hablando acá, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, estamos viendo lo que sucedió con Israel en medio de una batalla. Israel era el pueblo que Dios había escogido en medio de Egipto y había traído a través del desierto para entregarle una tierra que dice la palabra que era la mejor tierra de toda la región, era la mejor tierra de todo lo que existía sobre la faz de la tierra en ese momento. Dice que era una tierra que fluía leche y miel, podría decirse que era una tierra que produce petróleo, la tierra petrolera, fluye leche y miel.
Cuando dice leche y miel está hablando de abundancia, está hablando de bienestar, está hablando de riquezas, está hablando de una tierra bendecida, de una tierra que es rica, una tierra única. Ninguna de las otras tierras decía la palabra que era una tierra que fluía leche y miel. Podríamos hablar de Venezuela, una tierra bendecida, una tierra con petróleo, con oro, con riquezas y cuántas cosas, y con un clima insuperable y con toda una tierra totalmente bendecida, que la gente suelta una semilla en la tierra de lo que sea y se produce. Amén. Podríamos hablar de eso. Pero, ¿qué sucede? Dios los saca a ellos, los lleva a través del desierto, le entrega la tierra, y luego que le entrega la tierra, Dios le da a ellos, o sea, cuando Dios los saca del desierto, les da un tabernáculo, les da una ley para que la cumplan, un pacto, o sea, hace un pacto con aquella nación, con aquel país, hace un pacto, y resulta ser que Dios también le dice que si usted cuando ve Deuteronomio 28 dice que si ellos cumplían con ese pacto, si ellos guardaban la palabra de Dios, si ellos guardaban todo lo que Dios le había encomendado, entonces Dios los bendeciría a ellos aún mucho más de lo que los había bendecido con la tierra. Pero si ellos incumplían y violaban el pacto, entonces Dios se apartaría de ellos y los entregaría a las naciones en las cuales ellos fueron a conquistar. Porque tenemos que recordar que la tierra de Israel no era una tierra que estaba desierta y sola, era una tierra habitada. Era una tierra habitada por aquellos hombres fieros, por los amorreos, fereceos, jebuseos y todos esos bichos feos que usted se puede imaginar. Ahora, ¿qué sucedió? Eso lo podríamos comparar hoy en día con los demonios, principados, con todos los enemigos satánicos, con todas las huestes del diablo que van en contra de la iglesia, en contra del hombre, en contra de la humanidad, en contra de la salvación y en contra de todo lo que Dios ha querido que seamos bendecidos sobre esta tierra. Pero ellos llegaron hasta esa tierra y dice que esta tierra, o sea, ellos ya eran gobernados por Dios y por hombres llamados sacerdotes y por jueces. Esos hombres eran jueces y sacerdotes. Y cuando nosotros vemos en este capítulo 4, está hablando de un hombre llamado Elí, dice la palabra de Dios, que un hombre llamado Elí, que era el sacerdote y juez para el momento en el cual estaban sucediendo estos hechos. Pero vamos un poquito más atrás. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mire cómo dice. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando nosotros observamos esta palabra que está sucediendo, nuestro hermano Carlos Colmenar está conectado. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones para ti, hermano. Bendiciones, bendiciones. Fíjese, cuando nosotros vemos esta palabra que dice, que está hablando acá, vemos que ellos habían quitado su mirada de Dios. Ellos salieron a una batalla, fueron vencidos, regresaron, y luego los que tenían la dirección, los que podían tener los que tenían el liderazgo para ese momento, que eran los ancianos, los sacerdotes, ellos toman la decisión. Y fíjese cómo dice en el versículo 3 del capítulo 4, dice que ellos dijeron: llevemos el arca de Jehová ahora, para que nos libre de la mano enemiga. O sea, es decir, que ellos habían quitado su mirada del Dios. Hoy en día nosotros podemos ver naciones, países, como en Venezuela. Podemos hablar que Venezuela, ¿qué está sucediendo? En Venezuela, hoy en día, el liderazgo de la iglesia ha decaído de una manera vertiginosa. El liderazgo de la iglesia ha comprometido la santidad de la iglesia. La Biblia dice que debemos ser santos porque sin santidad nadie verá a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es estar en comunión con el Padre, estar en comunión, en santidad con Dios. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, entonces estamos incurriendo en algo que estamos apartándonos de Dios. Dios aparta su mirada de nosotros. Si usted ve lo que sucedía aquí, mire, fíjese, voy a ir al capítulo 2, versículo. ¿Quiénes eran estos dos muchachos? Estos dos muchachos eran hijos, Elí y Orni y Finés eran hijos de Elí, que era el sacerdote. Y estos dos muchachos representaban en ese entonces la autoridad, representaban, como decir hoy en día, la iglesia, representaban, como decir, el liderazgo de la iglesia, representaban el liderazgo como lo que se mueve a nivel espiritual, porque si Dios estaba con ellos, ellos tenían la potestad sobre todas las cosas.
porque Dios le había dicho que Él estaría con ellos donde quiera, pero siempre y cuando se guardara el pacto. Sí. Pero ellos lo habían violado. Cuando usted lea que, mire, voy a ir al el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que aún a pesar de ser sacerdotes, estos hombres no tenían conocimiento de lo que era Dios. Ellos habían perdido el conocimiento. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que los enseñara. El Padre no se ocupó de enseñarlos, de corregirlos, de decirles esto está mal, esto está bien. Ellos ministraban como les daba la gana. Hoy en día vemos nosotros cómo hay ministros que están ministrando según como mejor les parezca y toman la palabra según como a ellos mejor les dé la gana. Hombres que suben en sus altares dentro de las congregaciones, subiendo al mismísimo Satanás, gente santeras y brujos montados en los altares de la iglesia, dando discursos políticos porque no hemos metido en la política, hemos puesto nuestros ojos en el arca de Dios y no en Dios. Por eso que el pueblo fue derrotado. Ahora fíjese, la palabra de Dios es clara. Dice que cuando usted ve acá, ¿qué hacían estos hombres? Capítulo 2, versículo 17 y el 22. Mire cómo dice el 17. Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en el 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Pareciera que estuviéramos hablando de algo ahorita actual. Pareciéramos que estuviéramos hablando de hoy, de lo que es la iglesia del mundo. Parece que estuviésemos hablando, hemos metido el mundo dentro de la iglesia. No nos importa si la gente peca con tal y sea que la gente traiga una ofrenda, un diezmo, traiga, no sé, cualquier cosa. Usted mantener simplemente una iglesia, una congregación llena de gente. Aun cuando el pecado sabemos que nos está apartando de Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el sacerdocio? ¿Cómo quería Israel pelear en contra de un enemigo sin Dios? Si Dios más bien los había entregado en manos de ellos para que los matasen. En la primera vuelta que salieron, le mataron 4,000 hombres. Y después dice que fue tan grande la mortandad que mataron 30,000 de a pies. Y si dice de a pie, me imagino que la palabra no lo dice, pero tal vez a lo mejor mató de otra gente, de otra manera. O sea, mató más de 30,000 personas. O sea, fue grande la mortandad que pasó. Ahora, el pecado en el templo era tan tremendo. Mire cómo dice Juan, primera de Juan 2:16. Dice, la vanagloria de los ojos. Búsquete un momentico mientras estoy hablando acá. Primera de Juan 2:16. Fíjese cómo habla la palabra, de que nosotros tenemos que guardar nuestra santidad, guardarnos delante de Dios. Es más importante que nosotros tengamos intimidad con Dios y no con el mundo. El mundo ha entrado dentro de las iglesias. Esta gente estaban llenos de vanagloria, de carnalidad. Sus ojos estaban puestos en lo que era el pecado, en lo que era en lo contrario a Dios. No entendían lo que era Dios, hacían conforme a sus obras. Hoy en día la gente está haciendo conforme a lo que ellos creen que deben de hacer. Primero de Juan 2:16, como dice, la vanagloria de los ojos. Empiezo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Amén. En otras palabras, estaban ciegos, sin visión, estaban sin dirección, no tenían una dirección total. Dios se había apartado de ellos y estaban a la deriva, andaban como barcos a la deriva, como dice la palabra de Dios. Dice que estaban como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Hoy en día, mientras que nosotros pongamos nuestras esperanzas en un hombre, mientras nosotros pongamos la esperanza en un político, mientras que nosotros pongamos nuestra mirada creyendo que tal vez a lo mejor en las riquezas, en el poder, tal vez creyendo que vendrán, no sé, algunas personas a ayudarnos, que tal vez mientras que nosotros tengamos esa mirada puesta en las cosas terrenales y no en las cosas que Dios quiere, entonces estamos totalmente errados en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Seguiremos ciegos, seguiremos sin rumbo, seguiremos sin camino, seguiremos apartados de Dios, seguiremos caminando a la deriva, caminando sin esperanza alguna. Nuestra esperanza tiene que ser puesta en las manos del Dios Altísimo. Nuestra esperanza tiene que estar en el Cristo de la gloria. Aleluya. Nosotros tenemos que caminar conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros no podemos caminar. Nosotros ya no somos, dice, ya no somos de este mundo. O sea, dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Verdad? Ya dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús.
Ahora fíjese, cuando ellos andaban hasta sin dirección, usted ve en el capítulo, en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. Mire cómo dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hoy en día hay un montón de gente profetizando locura. Hoy en día hay un montón de gente que profetizan según las estadísticas que ven en las noticias. Si ven que de repente un país va a atacar, yo profetizo que aquel país lo va a ser atacado. Así hoy en día son los profetas. Y cuando usted se va al libro de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta que ahí el profeta Jeremías, que se estaba lamentando, habla y dice que en aquel entonces también existían muchos profetas que profetizaron muchas cosas en Israel, pero la verdadero profeta como Jeremías, como Isaías, nadie les hizo caso. Hoy en día, la palabra de Dios escasea. Hoy hay mensajes solamente en las congregaciones, mensajes de prosperidad, mensajes de optimismo, mensajes de que Dios te va a bendecir y para que salgas positivo, un mensaje para que salgas de una manera que el Espíritu Santo te va a llenar y vas a salir a conquistar naciones. Pero antes de conquistar naciones, antes de que el Espíritu Santo te llene, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios de corazón, tenemos que entender que el Espíritu Santo no va a entrar en un cuerpo inmundo, cochino y lleno de pecado. Tenemos que sacar el pecado de las congregaciones, tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar nuevamente misericordia a Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se confió y pensaron que el arca era donde estaba el poder. El poder no estaba en el arca. El arca simplemente era una representación, era donde Dios manifestaba su gloria. Pero ellos no, lo que hoy en día no entendemos, que Dios manifiesta su gloria en nosotros. Y empezamos a poner nuestra mirada en el hombre, empezamos a poner nuestra mirada en aquellos que tal vez tienen cierto poder terrenal, cierto poder de autoridad en esta tierra, y nos olvidamos de que Dios manifiesta su gloria es en el hombre que lo busca de madrugada, en el hombre que se levanta de madrugada a orar, en el hombre que se levanta en la mañana temprano a buscar. Dice, de mañana te buscaré, Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Como dice Mateo 15:14, ciegos guías de ciego, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hueco. Por eso es que aquellos hombres, cuando ellos fueron a la batalla y perdieron y regresaron, ellos pensaron que llevando el arca tal vez eso, ahí lo dice, yo lo voy a leer, mire cómo dice, aquí está, el 4:3, mire cómo dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los enemigos o delante de los filisteos? Fíjese, yo reconocí, sabía que Dios los había abandonado, pero estaban tan ciegos, había como hoy en día espíritu de estupor dentro de las congregaciones que les hace pensar a la gente que van camino al cielo y van camino al infierno. Oiga esto, tenemos que arrepentirnos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. No dijeron que venga Dios entre medio de nosotros, sino traigamos el arca para que el arca nos salve. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, fracasamos. Cuando ponemos nuestra mirada en la política, fracasamos. Cuando le entregamos lo que Dios, el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros para honrar a Dios, y empezamos a honrar a los hombres creyendo que honrándolos a ellos, porque pensamos que Dios se va a manifestar en nuestras vidas y que Dios nos va a bendecir, estamos entrando en maldición, estamos maldiciendo nuestra tierra. Por eso es que la tierra entra en juicio delante de Dios, porque Dios ve el pecado, no solo de la humanidad, sino el pecado de la iglesia. El pecado de la iglesia, que es la que no ha visto, no abre sus ojos para ver la realidad de las cosas. Saludos a mi hermana en Venezuela. Dios te bendiga, hermana, si está viendo esta predicación. Dios te bendiga. Saludos de bendición a mi mamá. Mire cómo dice por acá en Ezequiel 14. Ezequiel 14, para que usted vea. Mire, oiga esto. Esta gente pensaban y habían puesto su mirada tan tremenda en el hombre o en las cosas terrenales, que Dios después los avergonzó con una derrota más grande. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios quiere cosas grandes con nuestra nación. Hablo con Venezuela ahora. Dios quiere cosas grandes con nuestra nación, porque nuestra nación es punta de lanza en el Caribe. Porque nuestra nación, Venezuela, siempre ha sido un país que ha sido el ejemplo en toda América Latina.
un país con mucha riqueza. Dios no puso riquezas por el gusto. Dios no puso riquezas ahí porque Dios le dio, o sea, Dios se volvió loco y puso un poco de cosas allá. Dios le dio riquezas, Dios le dio buena tierra, Dios le dio un buen clima, Dios le dio buenas playas, Dios le dio buenas personas. Dios hizo un país bondadoso, un país bonito, porque Dios tiene propósitos. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir no por lo como el hombre lo haga, sino como Dios va a diseñar o ha diseñado su plan para intervenir en nuestra nación, en Venezuela. Porque el pecado, la santería, todas esas abominaciones que hay que son abominaciones delante de Dios, las hemos metido dentro de la iglesia. Hemos permitido, nos hemos unido a los políticos, a los corruptos, nos hemos unido a la gente que deshonra a Dios. El profeta, el rey Josafat se unió con un hombre llamado Acab, que este hombre era malo y perverso delante de Dios. El rey de Israel, y Josafat era rey de Judá. Y usted sabe una cosa, fueron a la batalla. Y cuando vinieron de la batalla, le salió al encuentro un profeta y le dijo, con que al impío, escuche, mire lo que le dijo, con que al impío, ¿ok? Y al que aborrece a Dios, ayudas, contra ti ha venido juicio, contra ti viene la mano de Dios ahora. Y era un hombre que Dios le había dado, ¿cómo se dice? Otras características. Era un hombre con otras características. No podemos unirnos al pecado. No podemos unirnos a la desgracia. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No podemos entregarle nuestros púlpitos a hombres impíos, llenos de pecado, hombres satánicos, para que ellos impartan palabra o den. Escuche bien, para que ministren en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, lo que el diablo le dé la gana. Estamos ciegos. Apartémonos del pecado. Apartémonos del pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y así pasa. ¿Cuánta gente hoy en día en Venezuela no le ha dado la espalda a Dios para darle la espalda al día, para darle la honra al hombre y honrar al Satanás montados en sus altares? Dándole la gloria al hombre y llevando a aquellos, oiga, y lo voy a decir algo, y la iglesia que Dios nos ha entregado para pastorear, nosotros vamos a entregar cuenta delante de Dios por todas aquellas almas que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y si nosotros hacemos que ellos se pierdan, entonces también vamos a entregar cuenta por ellos. Porque nosotros debemos ser ejemplo. La palabra de Dios dice que vosotros sois la luz del mundo. Nosotros no somos oscuridad. Nosotros somos ejemplo a las naciones. Nosotros somos hombres y mujeres escogidos por Dios, cartas abiertas al mundo, libros abiertos para ser ejemplo a la humanidad y no para seguir los pasos de Satanás. No para seguir los pasos del diablo. No para que nosotros, en vez de llevar la santidad a la iglesia, ahora como la gente, y lo dije en un mensaje anterior, como la gente, ya se me va a acabar el tiempo, como la gente antes se iba al mundo, ahora no, ahora traemos al mundo a la iglesia, y no solamente al mundo, sino al satanismo, a lo que Dios aborrece. ¿Cómo podemos esperar nosotros de que Dios bendiga nuestro país, que Dios bendiga nuestra nación, si los sacerdotes andamos haciendo lo malo delante de Dios? Si los sacerdotes andamos metidos en la inmundicia, si los sacerdotes y los líderes que Dios ha puesto delante de las congregaciones, delante del pueblo, para dirigirlo, estamos metidos en pecado y andamos metidos con las manos metidas en la marrabucia, en el robo, en la brujería, en el satanismo y en cuanta porquería Dios aborrece, porque la palabra de Dios dice que todo eso es abominación y aborrece todas esas cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que muchas veces pasan las cosas y no sabemos. Y entonces, no es que no sabemos. Pero entonces en las iglesias les predicamos a las personas. Dios te va a bendecir esta semana. Esta semana será una semana de bendición grande para ti. Y entonces profetizamos que el mes que viene va a ser el mes de bendición. Y resulta ser que el mes se convierte en un mes de muerte, en un mes de desastres y un mes de cuantas cosas Dios permite. Porque la gente dice que hay gente que predica, que dice que Dios no lo envía, que eso lo envía el diablo. Mire, le voy a decir una cosa, todo lo que se mueve sobre la tierra se mueve porque Dios lo permite. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice que todo por Él subsiste y en Él todas las cosas fueron hechas y por Él subsiste y Él es el que las gobierna. Nada se mueve, Satanás no puede moverse si Dios no le permite. Es Dios quien envía su juicio sobre la tierra. Yo no estoy hablando de un final del mundo, tampoco estoy hablando del apocalipsis, pero estoy hablando de que nosotros mientras estamos sobre esta tierra pudiéramos estar mejor hasta que Cristo venga, siempre y cuando nosotros anduviéramos en bendición. Pero recuerde esto, al hombre de Dios, al profeta de Dios, aquel hombre que verdaderamente busca a Dios
aquel nunca la desgracia lo va a alcanzar. Creo que está ¿cómo te dijo ahorita? Ezequiel. Ezequiel 14, creo. Vamos a buscarlo. Creo que lo dice por acá. Usted va a ver cómo lo dice aquí. Es tremendo porque muchas veces... Ajá. Vamos a ver, vamos a ver si este 14, no, chicos. Oye, se me perdió el versículo. Que la palabra de Dios dice que nosotros, que no importa, escúcheme, el versículo más o menos dice de esta manera, dice que la gente, que Dios mandará su juicio, mandará sobre la tierra que pecare, pero a Job, a Abraham, a Moisés, algo así dice. Sobre ellos no, sobre ellos está la mano de Dios. Sobre los hombres de fe, sobre los hombres de justicia, Dios siempre pondrá su mano sobre ellos. Vendrán tiempos, amados, óigame esto, y yo no sé cómo lo tomarán. Escúcheme, y a lo mejor no me van a invitar nunca a predicar en ninguna iglesia, me importa un comino. Dios me abre altares en otros lugares. Dios me abre plataformas en otros sitios para predicar. Le voy a decir esto. Mientras que tenga que predicar la verdad, la voy a predicar porque la palabra de Dios es clara. Yo no puedo predicar bendición si la gente anda en pecado. Yo no puedo predicarle a la gente de que Dios lo va a venir a buscar cuando la gente va camino al infierno lleno de pecado. Esta gente se pensaban que ellos tenían a Dios, ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor, eran ciegos, nadie los guiaba. Dice que escaseaba la palabra, no había visión, dice la palabra de Dios. Y esta gente fueron a la batalla y cuando regresaron se llevaron a algo, pusieron la mirada sobre algo terrenal y dijeron, esto nos salvará. Y cuando regresaron más derrotados. Gloria a Dios. Vienen tiempos de victoria para Venezuela, pero no va a ser por la mano de hombres corruptos. Y no va a ser por la mano de hombres que se han unido a la política sucia y despreciable que han hecho de nuestro país, han hecho un desastre. Va a venir sobre Venezuela la mano poderosa de Dios, pero va a venir y cuando la mano poderosa de Dios venga sobre Venezuela, entonces mucha gente va a tener que llorar, va a tener que clamar, va a tener que arrepentirse de todo aquello cuanto han hecho sobre nuestra nación y como también muchos de la iglesia se han unido al pecado y a la vagabundería y a la sinvergüenzura que han hecho con las iglesias en todas partes del mundo, sobre todo en Venezuela que han hecho. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas tremendas. Yo quiero terminar con esto. La palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios en número 14, 18, que Dios no dará por inocente al culpable. Si hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Si hemos pecado, tenemos que apartarnos del pecado, arrepentirnos y buscar a Dios y decirle, Señor, yo sé que he fallado. Porque si hemos fallado, Dios es justo, Dios es bueno. Dice que cuando pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo al Padre. Esta gente, cuando fueron con lo que ellos pensaban que era su esperanza, fueron más muertos y de paso le quitaron hasta el arca de Dios. Porque cuando Dios ve que nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en aquello terrenal, creyendo que eso nos puede salvar, Dios lo quita de nuestra mirada, sea lo que sea. Dios lo quita para que aprendamos de que Dios tiene poder y que Dios corta esas cosas de su presencia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Antes andábamos nosotros sin Dios, sin esperanza, sin nada. Pero como dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora nosotros andamos con Dios, con esperanza. En Efesios capítulo 2, verso 12 lo dice. Dice que antes estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora no, ahora andamos en la esperanza que es el Señor. Nuestra esperanza, nuestra visión, nuestra mirada, nuestro corazón debe estar puesto en las manos del Señor. Debe estar puesto en Dios. Sin importarnos lo que digan. Porque lamentablemente yo no puedo esperar de que el hombre me aplauda. Yo no puedo esperar de que el hombre se sienta bien con lo que voy a decir. Yo tengo que predicar la palabra de verdad. Yo tengo que decir que Cristo viene. Yo tengo que decir que el pecado me aparta de Dios. Yo tengo que decir que lo que estamos haciendo es aborrecible delante de los ojos de Dios. Y a lo mejor mucha gente dirá, no, pero es que en la congregación es un local y eso no es santo. Pero ahí reciben ministración los santos de Dios. Y todo lo que se ministra desde el altar, desde ahí, de ese lugar, va al corazón de aquellos que están sentados escuchando lo que ministra Satanás de muchas de las congregaciones que conozco en Venezuela. Y que me digan lo que me digan. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande. Y fíjese lo que dice. Debemos arrepentirnos. Dice 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo y clamare a mí, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén.
Cuando nosotros aprendamos ese versículo que está en 2 de Crónicas 7:14, en el capítulo 7, en el versículo 14, vamos a entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios sí nos quiere bendecir. Dios quiere que seamos bendecidos, pero el pecado dentro de las iglesias está dañando al pueblo. El pecado está dañando a la iglesia. El pecado dice que una manzana podrida pudre un guacal. Y dice, cuídate de la levadura de los fariseos. Así habla la palabra. La palabra dice, cuídate de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando pecó Acán, cuando fueron esta gente, invadieron a Jericó, dice la palabra de Dios que Dios había dado órdenes específicas de cómo tenía que ser lo que tenían que hacer. Pero llegó un hombre llamado Acán, dice la palabra, léalo, ahí está en el libro de Jueces. Dice que este hombre tomó un manto babilónico, unos lingotes de oro, unas cosas, y las escondió debajo de su tienda, debajo de su casa. Y dice que cuando fueron a la siguiente batalla, dice que el pueblo de Israel fue derrotado delante de aquella ciudad que era mucho más pequeña que la ciudad de Jericó. Y cuando Josué se puso en el piso y dijo, Señor, ¿por qué no viene esto? Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Revisa al pueblo que ha pecado. No le dijo, pecó Acán. Le dijo, tu pueblo ha pecado todo el pueblo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es necesario que nosotros aprendamos que el pecado nos aparta de Dios y que a través de la misericordia de Dios alcanzamos misericordia. Sacamos el mundanalismo que existe dentro de las iglesias. Pensamos que lo estamos haciendo bien y metemos músicas mundanas dentro de las iglesias. Bailan borrachos, bebedores de aguardiente, en fornicación, en adulterio, gente adúltera, pastores con amantes, hombres con mujeres por todas partes. Eso es satánico. Satanás está reinando dentro de las congregaciones a nivel mundial, no solamente en Venezuela. Por eso es que el mundo está así, por eso es que vienen pandemias. Y le voy a decir una cosa, mientras el hombre no se arrepienta, vendrán más pandemias y vendrán más enfermedades y vendrán más pestes y vendrán hambres, porque la escritura lo dice, la palabra dice que vendrán hambre, que vendrán pestilencias, que vendrán guerras, terremotos. Viviremos en un sosiego, pero los que somos hijos de Dios, los que no nos hemos apartado de la fe, entonces vamos a permanecer en victoria, porque yo sé que Dios va a levantar una bandera de victoria a favor de todos aquellos que confiamos en su palabra, que guardamos sus estatutos y caminamos conforme a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Dios para siempre. Dios quiere que el mundo sea salvo. Tanto que dice que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no vamos a ir al cielo en pecado. Dice por ahí una frase, y leí algo en algún lugar que decía, que Dios dice que dice la gente que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pero entonces decía la frase, pero Dios no envía al pecado al infierno, envía al pecador. O sea, Dios ama a un pecador, pero arrepentido, apartado del pecado. Amén. Esa es la manera. Amados hermanos, oiga lo que le estoy diciendo. Dios quiere bendecirnos de una manera grande y maravillosa. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación. Pero mientras nosotros estemos incursos en el pecado, metiendo el pecado dentro de las congregaciones, metiendo el pecado dentro de la casa de Dios, metiendo el pecado dentro de donde se alaba a Dios, alabando a Dios y alabando al diablo. Dice la carta a Santiago que de una misma fuente no puede salir agua caliente y agua fría, no puede salir agua salada y agua dulce, porque si no puedes adorar a Dios y al diablo. En Apocalipsis, en la carta al Pérgamo, la última carta de la iglesia, dice, arrepiéntete, porque si eres frío, mientras sea frío y caliente, no hay problema, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y dificulto que Dios vuelva a tomar el vómito, se vuelva a comer el vómito. Dios no es como dice por ahí, que el perro que vuelve a su vómito. Dios no lo hace. Así que Dios quiere que nos arrepintamos de corazón, que guardemos su palabra y que caminemos conforme a sus estatutos. Yo no sé qué es lo que Dios en esta noche nos está, no que no sé, o sea, yo sé lo que Dios quiere decirnos esta noche. Dios quiere que nosotros entendamos de que nosotros sin Dios no somos nada y en pecado estamos sin Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Jamie Oropesa, Dios te bendiga, amada, gloria a Dios, pastores. Hoy en día pocos ministros hablan de estas palabras que instan al pecado, así es. Entonces, ¿qué pasa? Hemos metido a Satanás dentro de las congregaciones, hemos metido la mundanalidad, hemos metido todo aquello que Dios aborrece dentro de las iglesias solo para mantener gente. Son gente, mire, conozco gente que son pastores con amantes, con borrachos, cosas que son abominación a Dios.
Dios aborrece todas esas cosas. El pueblo de Israel fueron a la batalla confiando en algo que Dios les había dado. Y fíjense como dice la escritura en el 4 versículo 5. Dice que cuando el arca de Dios llegó al campamento, dice que fue tan grande la gritería que la tierra tembló. No crea usted que porque tiemble mucho o porque mucho grite somos salvos. Somos salvos cuando entramos en santidad con Dios, cuando nos apartamos del pecado, cuando decimos esto me aparta de Dios, esto me aparta del pecado. Aquello que me aparta del pecado debo quitarlo de mi vida. Porque hoy en día las iglesias no estamos es para predicar el evangelio de Cristo. Miren, en lo que empezó esta pandemia muchas cosas salieron a la luz. Mucha gente que estaban acostumbrada durante muchos años a predicar siempre un mismo discurso, ¿cómo se dice? Una misma predicación todos los domingos y todo el tiempo, de una predicación de prosperidad, de que vendrán tiempos mejores, de que vienen tiempos de no sé qué, de refrigerio, que todas estas cosas. Cuando tuvieron que hacerlo a través de estos medios, no tenían palabras para predicar, porque no sabían, porque ellos, las personas lo hacen para motivar gente, para que los aplaudan y para que ellos se sientan bien y que la gente se vayan gozosos y contentos, porque hoy en día no somos predicadores, hoy en día somos motivadores. O sea, motivamos a la gente, pero no les enseñamos de que la palabra es para transformación. Cuando predicamos es porque la palabra es para transformar al hombre, es porque la palabra es para sanar al hombre, es porque la palabra es para llenar al hombre, es para que la palabra le dé salvación al hombre, es porque la palabra lo va a llevar al cielo, es porque la palabra lo va a guiar, es porque la palabra lo va a llenar. No lo va a llenar ahorita con una motivación y al día siguiente cuando llega a su casa se encuentra en situaciones peores porque resulta que no ha sido transformado sino motivado. Así camina la iglesia hoy en día. Mas nosotros como predicadores, como nosotros como anunciantes de las nuevas de Cristo, tenemos que enseñarle a la humanidad, decirle, Cristo viene, Cristo transforma, Cristo sana, Cristo salva. Y la gente aún cuando se siente que anda tal vez a lo mejor con hambre, anda gozoso. La gente cuando se siente que está sin empleo, anda gozoso. La gente cuando se sienta que anda tal vez derrotado, anda gozoso. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza pero es a través de la palabra de Dios. No es a través de cuentos de internet, no es a través de cuentos motivadores de que sacan el internet y vamos a predicar cuenticos de camino. La palabra de Dios hay que predicarla conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, que el pecado aparta al hombre de Dios, que el pecado aparta al hombre de la salvación y que el hombre sin Dios y sin salvación es un hombre vacío, es un hombre pecador, es un hombre impío, es un hombre malo, así como eran estos hombres. Es un hombre sin razonamiento, es un hombre sin visión, es un hombre sin guía, es un hombre que no tiene nada en la vida para desarrollarse. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice por acá? Dice, oh Gleiby, mi Dios te bendiga, hija. Bendiciones para ti, hija. Bendiciones. Ese es de Guatire, bendiciones. Entonces, un hombre sin Dios, un hombre que no ha llegado al conocimiento de la palabra, es un hombre inservible. No sirve para nada. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de verdad y la palabra toca en el corazón, entra en el corazón, dice que es más cortante que una espada de dos filos que entra hasta partir el alma, pasa por medio de los huesos, de los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón del hombre. Es cuando el hombre empieza a ser transformado, es cuando el hombre dice yo cambio mi actitud, es cuando el hombre dice yo me aparto del pecado, es cuando el hombre dice antes era un borracho, ya no soy borracho, antes era un drogadicto, ya no soy drogadicto, antes era una prostituta, ya no soy prostituta, antes era un impío, ahora no, antes era un ladrón, ahora soy un hombre, una mujer que alaba a Dios y que camina conforme a la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente, Dios no quiere congregaciones donde nosotros le brindamos nuestros altares a Satanás para que Satanás dé discurso para que venga a influenciar a nuestra gente. Dios no quiere en congregaciones donde yo voy a hablarle a la gente para motivarlos, para que pasen un fin de semana contentos y me dejen su dinero. Dios quiere predicadores, hombres que lleven la palabra de Dios de verdad, que prediquen con denuedo, con deseo, con ganas, que prediquen la palabra diciendo, Señor, aquí está esta gente, y la gente se arrepienta, no que la gente se alegre, sino que la gente se llene de gozo. La alegría y el gozo son dos cosas diferentes. La alegría se va, pero el gozo queda, porque el gozo es el gozo de la salvación, lo que Dios pone en los corazones de las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare, busca ese versículo que lo quiero leer tal y como él está escrito. Si mi pueblo se humillare, aleluya, dice la palabra de Dios,
y clamare a mí, yo iré desde los cielos. Dice el Señor. Yo quiero que lo lea, pero que lo lea con gozo, con sabrosura. Hoy hay una unción especial. Yo sé que hay una palabra poderosa. Hay personas que están escuchando este mensaje y están siendo transformadas sus vidas. Están creyendo de que Dios está haciendo cosas grandes en su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, escuche bien, amados hermanos, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Viene lo bueno. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Amén, Bendito aleluya. sea el nombre del Señor. Santo Señor. Amén. Así es, amado. Humillación. Pues es cuestión, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que decirle al Señor, Señor, mira nuestros corazones, escudriñanos. Dice, Señor, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Dice Salmo 139. Si voy al cielo, estás tú. Si estoy en la tierra, estás tú. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si todas esas cosas, donde yo me meta, Dios va a ver mi pecado. Estamos ciegos. Bueno, yo me salgo de esa lista. Pero está la gente, las iglesias andan ciegas, predicando pecado, predicando nada más que puras cosas tremendas. Y después dice aquí en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Quiero terminar con este versículo. Es tremendo lo que Dios hace en la vida de cada corazón, en la vida de cada persona, de cada hermano. Amados hermanos, yo les voy a decir algo. Los tiempos son difíciles. Y muchas veces la gente está creyendo de que el evangelio es juego de carrito. Hay gente que está creyendo que el evangelio se trata solamente de que yo voy a la iglesia el domingo, me divierto, me gozo con los hermanos, pego 4 brincos, digo jara, macata, catú, caracatanga, no sé cómo lo dicen, y después me voy para mi casa, y cuando llego a mi casa me consigo con la misma tristeza, con los mismos problemas y con las mismas dificultades, pero y sin esperanza y sin tener a qué acudir. Hoy en día la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros la atesoramos, cuando la palabra llega a nuestro corazón, nos transforma. Y aunque nosotros veamos las mismas dificultades, tenemos una esperanza, se llama Cristo. Aunque nosotros veamos los mismos problemas, sabemos que Dios está ahí con nosotros. Tenemos con quién contar. Si estamos enfermos, nosotros sabemos con quién contar. En todas las situaciones, en todo cuanto el enemigo se levante contra nosotros, Dios va a levantar una bandera de victoria a favor nuestro, porque sabemos, porque confiamos. Dice la palabra de Dios, dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. No es a través de cualquier cosa, sino que a través de la palabra que vamos a alcanzar la misericordia de Dios. A través de la palabra vamos a ser transformados, a través de la palabra vamos a ser edificados, a través de la palabra vamos a tener gozo, a través de la palabra vamos a tener la salvación, la sanidad, la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, perdemos también hasta el temor a Dios. Y eso es peligroso. Léase por ahí la carta a los Hebreos, por ahí en el capítulo 9, para que vean qué tremendo es cuando la gente peca deliberadamente delante de Dios y se pierde o no se pierde la salvación. Dejo este mensaje con cada uno de mis hermanos, los llamo a reflexión, les digo, amados hermanos, Dios tiene planes con nosotros. Dios no nos ha llamado al ministerio para que nosotros seamos títeres de Satanás. Dios no nos ha llamado al ministerio para que nosotros, ¿cómo se dice? Estemos bajo la autoridad del diablo. Dios nos ha llamado para que nosotros echemos fuera demonios, para que pongamos las manos sobre los enfermos, para que llevemos las buenas nuevas de salvación y para que le digamos al mundo de que el hombre sin Dios no tiene salvación. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Quiero orar. Nuestro hermano Carlos Alberto Sánchez también aflicciones. Sí, Señor. ¿Es por alguna razón? Debemos reflexionar. Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Oiga, amados, oiga esto. Oiga lo que le voy a decir. Dios tiene planes grandes con su iglesia, con sus hijos. Ya no somos, ¿cómo se dice? Hijos del diablo, como éramos antes. Ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Sí, está hablando el Bluetooth que no he puesto música. Vamos a poner la musiquita. Gloria a Dios. Vamos a hacer un llamamiento. O sea, aquellos que quieran orar, yo te dejo esa parte de ti para que entonces... Amén. ¿Ok? Amén. Antes de hacer la oración, el llamado, voy a leer esta palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, dice así, 3:9, dice así.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, fíjate cómo dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a orar por ti en No, y como dice Eclesiastés, que dice, mejor es perro vivo que león muerto, porque mientras hay vida hay esperanza. Mientras estemos sobre esta tierra tenemos esperanza y tenemos una oportunidad cada día de arrepentirnos. Tenemos una oportunidad cada día de acercarnos a Dios. Tenemos una oportunidad cada día, cada vez que amanece, Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Dios. Nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Está dando la oportunidad de que alcancemos su gloria, de que alcancemos el cielo, la salvación, la sanidad de nuestras almas, de nuestros corazones. Gente con heridas en sus corazones. Mira, oiga hermano, mire, esto es tremendo. Yo pudiera predicar aquí hoy hasta las 3 de la mañana porque siento una unción tremenda. Oiga lo que le voy a decir. Hay gente con corazones heridos por cuestiones familiares, por cuestiones de pareja, por cuestiones de cualquier tipo, por cuestiones económicas, por cuestiones de salud. Y nosotros dándole cabida al diablo en las congregaciones para que el diablo haga lo que le dé la gana. Es tiempo nosotros de que llevemos palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de salvación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de amor, palabra de salvación a las personas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue. Alabado. No sé, bueno, vamos a orar por las personas que se quieran convertirse. Hermanos, llamado pues a aquellos que quieran entregar su vida al Señor, vamos a estar orando. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este momento, aleluya, gloria a Dios. Entrego mi vida a ti, te nombro, te menciono como mi único y suficiente aleluya, Salvador. Gloria a tu nombre, Señor. Escribe mi nombre Amén. en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te entrego mi vida, mi salud, mi familia. Perdona mis pecados, renuncio a la hechicería, renuncio a toda mentira, renuncio al pecado. Y quiero que tú, ahora que tu Espíritu Santo mora en mí, hagas como tú quieras y me guíes a toda verdad. Amén. Ahora vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Señor, por cada una de estas personas que han repetido estas palabras, que han entregado su vida, que te han nombrado como su único y suficiente Salvador, Señor, y ahora, Padre amado, haz con ellos como tú quieras, te les entrego en tus manos, instrúyelos, Padre amado, úsanos como instrumento de honra también para que también alcance la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Voy a orar por los enfermos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento levantamos nuestras manos y oramos por cada hermano, cada hermana, cada persona que está en este momento viendo este video, Señor, viendo esta predicación, este servicio. Y Señor, y cree que tu palabra, cree que tú le puedes sanar, Señor, conforme a su creencia, conforme a su fe, le sea hecho, Dios. Cualquier enfermedad que sea, Señor, con el nombre que se llame, Señor, la ponemos delante de ti, porque sabemos que tú eres un Dios grande y misericordioso, y que tu misericordia es nueva cada día. Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. Amado, les invito, mire, nos busca en YouTube como William Martini, así como mi Facebook, me busca. Suscríbase, comparte el video, compártelo aquí. Suscríbase, ¿por qué? Porque si usted de repente no tiene, algún momento se perdió una de las prédicas, la próxima semana voy a estar hablando de por qué Dios creó al hombre y cuál fue el propósito de la creación del hombre sobre la tierra. Porque por ahí hay muchas cosas tremendas. Entonces, fíjese lo siguiente, a usted le llegan las notificaciones y usted puede después ver el video, ver la prédica, porque hoy en día escasea mucho la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta el próximo domingo, 8 de la noche de Venezuela, 7 de la noche de Perú. Dios les bendiga, amados. Un abrazo para todos. Bendiciones para todos aquellos que están conectados viendo esta transmisión. Dios les bendiga grandemente y adelante. No se dejen engañar. Recuerde, manténgase en la fe, manténgase firme. La esperanza no está en un hombre. La esperanza no está en los políticos. La esperanza no está en los médicos. La esperanza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios va a tomar parte ahora en lo que Dios ha hecho. Y Dios va a seguir haciendo cosas grandes sobre nuestra nación. Amén. Anote lo que así es. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios.